Bienvenidos al boletín semanal de LISA News, el boletín en el que te informamos de las noticias más importantes de la semana en materia de seguridad, inteligencia, ciberseguridad, relaciones internacionales y emergencias. Este boletín ha sido creado de la mano del equipo docente del LISA Institute. Comenzamos. Seguridad internacional y geopolítica. Este martes 8 de noviembre, Estados Unidos celebró las elecciones legislativas de medio mandato conocidas como midterms. Los ciudadanos estaban llamados a elegir quién representará a su estado en la Cámara de Representantes y en el Senado de Estados Unidos, que conforman de forma bicameral el Congreso del país. En LISA News te explicamos por qué son importantes estas elecciones y cómo pueden afectar a la política exterior de la administración Biden. En Ucrania, con el invierno llamando a la puerta, los analistas se preguntan cómo influirá un clima que se prevé más suave de lo normal sobre el terreno mientras continúan los cortes de electricidad en el país. Los analistas parecen coincidir en que a Moscú le interesaría congelar al máximo los frentes y atrincherarse durante el invierno mientras reconstruye sus fuerzas. Además, esta semana el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, ordenó a las tropas rusas que se retiraran de Jersón, al lado del este del río Dnieper. Jersón es la única capital de provincia conquistada por los rusos desde el comienzo de la invasión, y esto sucede apenas 6 semanas después de haber anunciado oficialmente la anexión del territorio. A raíz de esta retirada, desde Moscú han abierto una vía para reanudar las negociaciones. Desde Kiev se muestran escépticos sobre este anuncio y temen que Moscú esté fingiendo una retirada con el objetivo de atraer a Ucrania a una trampa de combate urbano. De ser una retirada real, los analistas se preguntan cómo Putin podría responder para recuperar un discurso y narrativa debilitado. En Moscú hay quien critica que este nuevo fracaso, que se da en el contexto de la contraofensiva ucraniana que comenzó el pasado mes de agosto, tiene su origen en el rechazo a asumir una guerra real en vez de una operación militar especial. En relación a la iniciativa del Mar Negro, Rusia continúa evaluando su continuación más allá del próximo 19 de noviembre y Turquía continúa su rol mediador en esta cuestión. Desde Ankara también se ha declarado esta semana que no se prevé la ratificación de la incorporación de Suecia y Finlandia a la OTAN antes de junio. Si bien los principales motivos del rechazo turco están relacionados con la acusación de que Suecia y Finlandia están acogiendo a terroristas turcos, esta semana expertos de la ONU han pedido a Turquía que deje de utilizar leyes antiterroristas contra activistas. El Kremlin también ha confirmado que Putin no asistirá a la cumbre de líderes del G20 que se celebra la semana que viene en Bali, Indonesia. En su lugar acudirá el ministro de Exteriores, Sergei Lavrov. En Egipto, esta semana comenzó la COP27. Hasta el 18 de noviembre, en esta cumbre del clima, 200 países negociarán cómo reducir emisiones para evitar los peores efectos del cambio climático y cómo apoyar a los países más vulnerables a estos impactos. El aumento de tensión entre Estados Unidos y China aleja la posibilidad de llegar a grandes pactos, ya que los acuerdos se realizan por consenso y no por mayoría. La guerra en Ucrania también tiene un papel en la COP27, sobre todo en relación a la crisis energética global y cómo ha dejado en evidencia la inseguridad alimentaria en África. Los países africanos son, además, los más vulnerables al cambio climático y en Europa se teme la posibilidad de nuevas olas de refugiados climáticos. Tras las imágenes de cercanía que hemos visto en la COP27 entre el presidente francés Emmanuel Macron y el presidente de Venezuela Nicolás Maduro, se deja claro cómo la energía y la crisis energética mundial influye enormemente en la geopolítica. En este sentido, continúan las tensiones entre Estados Unidos y Arabia Saudí, aliados históricos tras la decisión de la OPEP de reducir la producción de barriles de crudo. La Casa Blanca alertó entonces de una clara ruptura en su relación con los saudíes. Sin embargo, a raíz de la supuesta amenaza de un ataque creíble de Irán a Arabia Saudí, Estados Unidos ha respondido movilizando aviones de guerra de su base en el Golfo Pérsico. Según los analistas, esto podría significar que la relación entre Washington y Riad aún puede salvarse.
En Alemania se prohíbe la compra por parte de China de una empresa fabricante de microchips. Los motivos, según el ministro de Economía alemán, están relacionados con la seguridad al tratarse de un sector potencialmente crítico. Como te contamos en Lisa News, Berlín sí aprobó la venta de una terminal del puerto de Hamburgo a una empresa china, levantando las alarmas y críticas entre aliados europeos. Para terminar, aumentan las tensiones entre Serbia y Kosovo. Rusia ha acusado a Occidente de forzar deliberadamente la situación para convertirla en un conflicto abierto. La Unión Europea ha pedido a las partes que rebajen la tensión, ya que una escalada puede conducir a un estallido de la violencia con graves implicaciones regionales. Te lo explicamos en Lisa News. Otras noticias de la actualidad internacional son: Rusia inaugura en San Petersburgo el Centro Wagner, una iniciativa del propietario del grupo Wagner y que nace para ser un think tank para cuestiones de defensa. Irán anuncia la fabricación de su primer misil balístico hipersónico. Los talibanes prohíben a las mujeres entrar en parques de atracciones. Estados Unidos y Rusia anuncian que celebrarán pronto una comisión del Tratado de Armas Nucleares, Nuevo START. Muere asesinado a tiros un ciudadano estadounidense en Bagdad en extrañas circunstancias. Inteligencia. En Francia se ha anunciado esta semana el fin de la operación Barkhane, desplegada en el Sahel para luchar contra el yihadismo. Este anuncio es una mera formalidad, ya que la operación finalizó hace meses y hoy se destaca el comienzo de una nueva estrategia en África. Este final oficial se entiende en el contexto de la presentación de la Revisión Estratégica Nacional en el país, un documento que se actualiza cada 5 años y que hoy está influido por la invasión rusa de Ucrania. En este sentido, Europa vuelve a ser un escenario prioritario para Francia. Se destaca la importancia de la OTAN y en el documento se reflejan amenazas como la competencia entre grandes potencias y la generalización de las estrategias híbridas. En Venezuela, país que está aumentando su papel regional e internacional a raíz de la crisis energética global, continúan las acusaciones sobre cómo los organismos de inteligencia del país reprimen a la disidencia y a la oposición, según la ONU, mediante crímenes de lesa humanidad. En España se esclarece la autoría de los crímenes de la Vega Baja alicantina cometidos en 2020 por un asesino en serie. La colaboración ciudadana fue fundamental para su identificación gracias a un vídeo en el que se le podía ver huyendo tras el intento de asesinato en Torrevieja, España. Actualmente el autor se encuentra ingresado en un hospital psiquiátrico en Rusia tras haber sido detenido y juzgado por el cuarto crimen en su país de origen. Para terminar, el secretario general de Interpol afirma que se necesitan más unidades especializadas para investigar los abusos de menores en Internet. Gracias a la base de datos internacional sobre explotación sexual de niños de Interpol, se ha logrado identificar hasta la fecha a más de 300.000 víctimas en todo el mundo. Sin embargo, aún hay mucho por hacer. En muchos países no existen unidades especializadas en este tipo de delitos y en otros no se han promulgado las leyes necesarias para apoyar las investigaciones. Ciberseguridad. Esta semana se ha publicado el 10º informe sobre las amenazas a la ciberseguridad elaborado por la Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad, ENISA. En 2022, los principales riesgos en la Unión Europea han sido el secuestro de datos, ransomware, programas informáticos maliciosos, malware, estrategias de ingeniería social, amenazas contra datos, ataques de denegación de servicios, desinformación y agresiones contra cadenas de suministro. Además, el informe advierte que el conflicto en Ucrania ha provocado un aumento significativo de acciones en línea con intereses militares, como la movilización de ciberactivistas y de campañas de desinformación como arma de guerra, incluso antes de comenzar las actividades sobre el terreno. Esta semana también se ha publicado otro informe de Fortinet sobre lo que podemos esperar de la ciberseguridad para 2023. Entre las cuestiones que destaca el informe se encuentra la formación y concienciación en ciberseguridad como método de defensa ante los ciberataques y cómo el metaverso puede provocar un mundo de posibilidades para la ciberdelincuencia en territorio desconocido,
o que los cibercriminales están empezando a contratar detectives para ser más eficaces en sus ciberataques. Y hasta aquí el resumen de las noticias de esta semana. Espero que haya sido de tu interés. Desde Elisa News te agradecemos tu atención y hasta el próximo boletín. Si te ha gustado este boletín, recuerda que puedes seguirnos en Instagram, Facebook, Twitter y LinkedIn, donde publicamos a diario noticias y análisis de interés. Comparte este boletín con tu entorno y ayúdanos a seguir haciendo del mundo un lugar más seguro, justo y protegido.